Las claves de la actualidad analizadas por los mejores expertos. Desde el Grupo Mercados de Moncloa, hoy Antonio Olaya, muy buenas. Buenas tardes. Desde Voces Libres, su presidente Hugo Pérez Ayán, muy buenas. Buenas tardes, Jaume. Y también aquí, hoy estamos todos en la mesa, lo cual me gusta, porque así tenemos más interacción. Juan Carrera es historiador y experto en turismo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo no sé, ¿ves? El turismo no sé cómo va a afectar con lo de los mercados de Estados Unidos. Fíjate ahora que estamos hablando de Trump. Las bolsas han pegado un bajón por los aranceles. ¿No puede meter aranceles al turismo, o sí? No lo sé, pero yo tengo muchos clientes de Estados Unidos que espero que sigan viniendo a Europa. No lo sé, pero si quieres hablar de un poco de... Empezamos con el tema de aranceles. Y creo que vamos a hablar de la bajada también de las bolsas y de los mercados, ¿no? Al margen de todo lo que podamos señalar, de lo malo que son los aranceles, creo que hay una cosa un poco más subyacente y es una señal de alarma que pueden estar dando los mercados hacia el discurso de Trump, ¿no? Y lo que supone el discurso de Trump para el orden liberal de Occidente. Al fin y al cabo, establecer ese tipo de cuestiones y otros tipos de burradas desde aquí que ha ido diciendo Trump un día y diciendo al día siguiente generan dos cosas. Por un lado es inestabilidad a los mercados. No es solo la cuestión de los aranceles, es una cuestión de inestabilidad. Las bolsas también sufren cuando no sabemos en qué contexto estamos y cuando los inversores no saben. El dinero es borde. Exacto. Y por otro lado, los mercados siempre van o han ido asociados a un orden liberal o a una democracia liberal de la manera más común. Cuando eso se está poniendo en cuestión porque Trump está cuestionando el orden liberal de Occidente, también los mercados se van a resentir. Entonces yo creo que vienen por ahí las dos, por la señal de alarma de los mercados. Claro, yo estaba mirando los mercados y decía, bueno, pues serán los europeos. No, es que en Estados Unidos también está cayendo. Tesla también está pegando un bajón. Lo hablamos aquí, quiero recordar. O sea, tú tienes acciones en Tesla o en un producto americano y te está cayendo. Las políticas arancelarias son políticas que siempre llevan a la inflación y eso nunca es bueno, si supera, sobre todo, cómo va a superar el 2%. Que tampoco va a beneficiar a sus habitantes. ¿No? Efectivamente, así es. ¿Tú crees que al final cambiará de chip o no? No, yo creo que le quedan 4 años. Es verdad que de lo que hace a lo que dice va un trecho, sí. Pero creo que son 4 años y lo va a apurar al máximo para sus intereses, más que para los de su país. Él tiene unos intereses económicos y responde a determinados grupos económicos y políticos dentro de la política internacional y estadounidense, y va a servir a ellos y va a aprovechar al máximo. Un matiz para él, ¿no? Pero fíjate que Elon Musk, que está ahí al su lado, está pegándose un testarazo en bolsa tremendo. Ojo. Bueno, pero él tiene un respaldo económico que nosotros no nos lo podemos permitir, pero ellos sí que tienen. Eso es verdad. Si lo que pierda por un lado lo ganará por otro. No, y luego aquí hay una cuestión, y es que muchas veces cuando hay mandatos presidenciales en este tipo de repúblicas presidencialistas, el segundo mandato es un mandato en el que van al calzón quitado los presidentes, ¿no? Porque como no se juega en la reelección, Trump no sabemos qué va a hacer, si va a reformar la Constitución o va a intentarlo para hacer un tercer mandato, pero desde luego él no se juega nada en una reelección porque no se puede presentar. Y es verdad que la primera legislatura fue mucho más moderado, el primer mandato fue mucho más moderado, pero ahora ya pues le da igual. Además que vemos una cosa, que es que Trump le votaron supuestamente por la economía, pero resulta que ha llegado y él, que está jugando con los aranceles como en herramientas de negociación, como herramientas de tal, oye, resulta que es que luego, si tú vas cambiando cada día de postura para usar este tipo de armas económicas como armas políticas, lo que acabas es con la seguridad jurídica de tu país y las empresas huyen de eso. Claro, así es. La OTAN es otro capítulo, hablamos de economía, pero también hablamos de la parte bélica, ¿no? ¿Europa puede vivir sin la OTAN y Estados Unidos podría trabajar sola sin la OTAN? Aparentemente trabaja solo, o sea, siempre encabeza todas las alianzas y tiene sus recursos y sus formas de actuar. Es verdad que perdería capacidad estratégica, sobre todo geoestratégica, porque puede perder algunos aliados clave, como puede ser Turquía, como puede ser el apoyo de Francia en un país tan pequeñito como Djibouti, que es la entrada al Mar Rojo. O sea que ahí sí que puede perder esa capacidad, pero sí que podría, igual que Europa, si quiere y puede tener un ejército propio, pero necesitaría poner en común demasiadas políticas que yo a día de hoy no lo veo. Claro, y otro de los sueños que yo no veo, o sea, de todo lo que se habla, es que haya una fuerza de paz en Ucrania. O sea, no creo que Rusia permita tener soldados. Eso es imposible, pero la Unión Europea, claro, con un mando único, para defenderse ellos solos en Europa sí podrían. Otra cosa es hacer como hace Estados Unidos. Sí, pero hay que reindustrializar el continente, porque las guerras no las ganan las armas y las ganan la retaguardia. Sí. Y ahora mismo no tenemos... Somos un balneario. Tú lo dijiste hace una semana, que Europa parece un balneario, y es que somos un balneario. Somos un balneario.
No, y aparte de esto que comenta, es muy importante el entender que la Unión Europea durante muchos años no se construyó para joder a Donald Trump, como dice él ahora. Es verdad. Sino todo lo contrario, se construyó, bueno, precisamente porque Europa está en una situación de una debilidad extrema después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos había ocupado ese papel en el mundo y Europa era dependiente en gran medida de esa fuerza militar. Entonces, el problema también es que la Unión, durante todos estos años en los que estaba la OTAN como paraguas defensor, que está Estados Unidos como paraguas defensor, ha dicho, oye, no, mira, es mucho más importante la agenda verde, regular los tapones de botella, que siempre son estos tópicos, ¿no? Pero es así, y nos olvidamos de crear nuestra propia defensa y de centrarnos en nuestra propia defensa, y resulta que la mayoría de los países de la Unión, hasta hace muy poco, tenían un PIB, o el gasto de defensa en porcentaje del PIB era inferior al 2%, cuando Estados Unidos gasta muchísimo más. No, es que ya no estamos en ese mundo de las guerras, ¿no? Oye, pero es que el famoso lema, ¿no? El famoso si vis pacem para bellum. Si vis paz para bellum, sí, pues bueno, para la guerra. Yo, por no incidir un poco en lo que decían, en la pérdida de capacidad de los dos lados, ¿no? En caso de salir, sí que me gustaría incidir en una cosa que ha dicho Clara o que le he querido entender. El proceso, en el caso de que Estados Unidos diera el botón de salir de la OTAN, duraría un año mínimo y aparte dependería de un proceso interno. ¿Puede Trump realmente ganar ese proceso interno? ¿Cuáles son las consecuencias de cara a los congresistas republicanos, por ejemplo, que se deben a un territorio y que ese territorio pues, puede tener precisamente pérdidas económicas por inestabilidad generada? O industria armamentística, etcétera. Entonces, ¿puede Trump ganar ese proceso interno? Le hemos comprado para Ucrania, según vi el otro día, 80.000 millones de dólares hemos gastado en comprarles material para llevarlo a Ucrania. Es decir, ellos nos están vendiendo material también. Así es, y a nivel español nos hemos focalizado, y me parece algo muy extraño, que tenemos la mente, hace poco salió una encuesta en El Mundo, creo, puesta en la frontera este de Europa, cuando el problema de España es la frontera sur. Nuestra frontera sur es un punto vital para nuestra seguridad y pues no está nada tranquilo el Sahel, el conflicto argelino-marroquí, que puede estallar en cualquier momento y de momento no estamos preparados. Sin el gas argelino, y Marruecos puede hacer lo que quiera, porque si Marruecos se nos planta en Ceuta y Melilla, ¿Trump qué hará con nosotros? Hombre, Trump desde luego no nos va a defender y tengo dudas de que Biden lo hubiera hecho. Es decir, no, aquí el problema es que España no le importa a nadie en el mundo, por lo menos España. Ni Macron lo hubiera hecho. Francia ni mucho menos. Francia es aliada histórica de Marruecos, entonces nosotros al final... Pues no sé si tendríamos capacidad para defendernos de un ataque de Marruecos, pero lo que está claro es que estaríamos completamente solos. El problema también es ese, ¿no? Que no hemos posicionado a España lo suficiente en el mundo como para que nuestros intereses sean importantes para el resto de la Unión Europea. Y no hemos defendido nuestros intereses, no hemos conseguido que la Unión se involucre en la defensa de España. Claro. Y Francia va a sus intereses estratégicos, y Estados Unidos va a sus intereses estratégicos, Israel también, por cierto. Entonces, ahí estamos completamente solos. Es que Francia es una rémora para la defensa europea, realmente, porque ha mirado por sus intereses y ahora está desubicada por su pérdida de poder en África, que lo ha perdido prácticamente todo, no le queda casi nada ya. Sí. Y para ellos es, aparte de algo moral, y como fue para nosotros la pérdida de Cuba en el 98, para ellos está siendo igual lo de África, a nivel económico igual. Y para contestar de momento el ejército español es muy superior al marroquí. De momento, sí. De momento. Por eso es preocupante no mirar a la frontera. La clave es si el ejército español actuaría como debe actuar, porque ya hemos visto a Pedro Sánchez un montón de veces humillarse delante de las acciones de Marruecos. Sí, eso sí. Ahí tiene que haber una voluntad política de utilizar ese ejército, como todo. Eso es. Exacto. A mí esto me recuerda como en el patio del recreo, el típico abusón que tiene 3 años más, te pega 2 puñetazos y tú vas a darle una patada y la profesora te dice, tengamos paz. Y entonces tú, la paz es, se queda él con mi bocata, me insulta y la profesora nos separa. ¿No? ¿Ucrania se sentirá igual o cómo? Le quitan el bocata, le insultan y encima le separan. Bueno, yo creo que Zelensky se puede sentir así, ¿no? Que y los ucranianos no. Los ucranianos también, pero Zelensky, digamos que porque estaba el otro día y era quien sufrió en la reunión al abusón, ¿no? En este caso, el que sufrió el bullying. Y hasta el punto de que yo creo, sin llegar a mitificar, porque no hay que mitificarle, pero creo que hoy, precisamente con su cambio de posición a partir del tuit de ayer, etcétera, ha demostrado ser un verdadero líder precisamente para los ucranianos, ¿no? Un líder que es capaz o un liderazgo que es capaz de decir, bueno,
voy a volver a sentar o voy a intentar negociar con quien está abusando de mí en este caso, solo por intentar defender a los ucranianos, ¿no? Yo creo que esa es la situación. Yo creo que Zelensky ha recibido su propia medicina y es una víctima más de la política exterior norteamericana a lo largo de 100 años. Rusia, por ejemplo, no quiero declararme prorruso, que luego sabemos cómo van las redes y tal, pero si tú ves Rusia, nunca, históricamente, no suele dejar tirados a sus aliados serbios. Los sirios ha acogido se me olvida el nombre al presidente de Siria, al-Assad. Al-Assad, sí. Lo ha llevado a Rusia y Estados Unidos siempre ha sido como usar y tirar. Afganistán, Nicaragua, Panamá en su día. Y es una ristra más de nombres. Y si era algo que se veía venir, la escalada bélica viene provocada por la falta de dinero en la industria armamentística americana, y Biden llega a la presidencia con el apoyo de la industria armamentística americana. El resultado, pues 600-700.000 ucranianos muertos por intereses económicos. Y rusos, quería decir ucranianos porque son los invadidos. Un problema que debía de haberse resuelto de una forma pacífica, sin ningún tipo de problema, porque son dos países que... Pero yo creo que había la misma lengua, hermanos. Una forma muy fácil de resolverla, que era que Putin no atacase Ucrania. Sí, claro, en el momento que atacas... Claro, y si cuando atacas retirar las tropas así, se resuelve súper fácil el conflicto. Que cuando atacas... Yo sería que Trump le dijera, tú vete a tu tierra, en gas, paga los gastos. Sí, claro, porque con... Y te dejo pues una conexión de 20 kilómetros. O sea, gánate una parte del territorio, pero paga los gastos de la guerra. Pero es que ni paga los gastos de la guerra y se queda con todo el territorio. No, si es que la cuestión es que no creo que pille todo el Donbass. Creo que si ha perdido un 18%, creo que está entre un 8% de pero todo vuelta. lo que tienen conquistado ellos se lo van a quedar. Creo que la idea es que... Lo que he leído yo en prensa internacional es que del 18% el 10% sea para Rusia y el 8% para... Vale, entonces ya ha ganado algo, a costa de 100.000 vidas. Efectivamente. Que es una... Te podemos hablar de conflictos donde hay un invasor que es beneficiado por Occidente, Marruecos, en el Sáhara Occidental. Sí, exacto, sí. Y si seguimos lo que ha pasado en Siria, se ha justificado el asesinato de niños en Gaza. Si seguimos así, o sea que sí, es verdad, es verdad. O Siria. No, claro, pero justo ahora que mencionas Gaza, me parece muy interesante porque fíjate que con Israel Trump no tiene ningún problema con mantener la guerra, no tiene ningún problema con que siga muriendo gente, que supuestamente quiere acabar con la guerra de Ucrania, porque es verdad que está muriendo mucha gente, o sea, eso es un hecho. Eso es un hecho. Pero parece que tiene una doble vara de medir, ¿no? Yo no soy sospechoso de ser pro-palestino, tampoco de ser muy pro-Netanyahu, ¿no? Pero es curioso como Trump, esa retórica que toda la gente que le sigue, que emplea con Ucrania, luego... En cambio con el mundo bueno, sí, con Israel y con todos esos otros conflictos que tiene, que le interesan, pues tiene una retórica completamente distinta.